Me dicen de la otra, la ausencia de estímulos sensoriales, de eso nadie de nosotros conocemos. Nada más véanse. Aquí nadie tiene esta facultad, ¿verdad? Siddhartha explora estas avenidas, de verdad, y descubre que ninguna de los dos es capaz de brindarle realmente lo que busca. Y con esto se sale de la fuerza inercial del mundo en el que nosotros vivimos. Se separa del flujo del estatus de la vida cotidiana, ¿no? Nuestra descripción del mundo. Bien, cuentan que sus discípulos, estos 5 ascetas que lo habían acompañado durante todo este proceso de investigación, se azoran por los excesos de Siddhartha. ¿Cómo te has comido este arroz con leche? ¿Qué excesos? ¿No? Y lo abandonan, ¿sí? Creyendo haber renunciado a su voto ascético. Siddhartha ahora, con sus fuerzas recuperadas, se dirige hacia un lugar llamado Bodh Gaya, un lugar cercano a la actual ciudad de Benares. Se sienta abajo de una higuera y asume una total determinación y dice: no me voy a levantar de este árbol hasta una de dos, o morir o lograr el descubrimiento de mi ambición y aspiración, la cesación definitiva del sufrimiento. Para mí esto es interesante porque esta se le llama en la tradición budista el surgimiento del espíritu de la emergencia. La emergencia quiere decir la total determinación de conseguir la liberación, ¿no? O morir en el intento. Algo muy, muy poderoso. No presente hoy en día en la mayoría de nosotros. No hay este espíritu de emergencia, esta urgencia espiritual, esta emergencia espiritual, ¿no? Y me recuerda otra anécdota. Mi primer maestro tibetano fue un gran lama tibetano del este del Tíbet, quien se llamaba Chögyam Trungpa, uno de los primeros lamas en llegar a los Estados Unidos en la década de los 60, invitado por la Universidad de Colorado en Boulder para fundar uno de los primeros programas de estudios budistas de Occidente y de los Estados Unidos. Y él fue mi primer maestro tibetano, estudié con él 4 años, y narraba una anécdota maravillosa que siempre aplicaba a mí, tristemente, pero era muy ilustrativa. Y decía que cuando recién llegó a los Estados Unidos, la Universidad de Colorado le facilitó una bellísima secretaria llamada Miss Beck. ¿Sí? Bellísima, de estas californianas de piernas largas con el pelo güero hasta la cintura. Bellísima, ¿no? Y total que él contaba que Miss Beck en un momento determinado se enamoró de él, de este lama exótico y raro, ¿no? Y que cada vez que le veía le decía: por favor, dígame lo que tengo que hacer para cambiar y yo lo haré. Y ese lama la veía con mucha sospecha, ¿no? Estaba muy raro esto, no creo que sea real, no sea honesto, ¿no? No ha de ser realmente sincero, y además en este país digo lo que sé y me van a atacar o me van a demandar de algún tipo de acoso sexual y lo que fuera, ¿no? Entonces, no, la ignoraba. Y en un momento determinado, desesperada, la famosa Beck le impide el acceso a su cubículo a este lama y le dice: dígame lo que tengo que hacer para cambiar y yo lo haré. Y el lama le dice: ¿de verdad quieres cambiar? De verdad, haré lo que sea por cambiar. Y él, muy perceptivo como lo era, dice: pues esta mujer tiene toda su energía en su profesión, bella, como mi amiga, ¿no? ¿Y cuál es el símbolo primario de su profesión? Su cabello. Y le dice frontalmente: es fácil, córtate el cabello. Tan certero el golpe a la estructura de su personalidad que esta niña entra en un estado de crisis instantánea, histérico, ¿no? Y cuenta que empieza a gritar desesperadamente, ¿no? Y él, desesperado, pensando que lo van a meter al bote, lo trata de calmar a esta niña. No, 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 era una broma, por favor, tranquila, ¿no? Y ella dice: ¿de verdad? Y lloraba: sí, de verdad, tranquila. Y cuando la tranquiliza después de minutos: ¿de verdad era una broma? Dice: era una broma. Y ella dice: ojo, qué bueno, porque haré lo que sea por cambiar, ¿no? Y él decía: sí, corazón, menos lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y esa es la historia de nuestras vidas. Por ende, triste y trágicamente, ¿cuál creen que era el apodo que me puso Trungpa Rinpoche? Mr. Beck, ¿no? Decía: tú eres Mr. Beck, porque tú igual dices que harás lo que sea por cambiar, menos lo que tienes que hacer. Así son mis alumnos en Casa Tibet, iguales, ¿no? Todos dicen que harán lo que sea hasta que toque el momento de la verdad. Y en ese momento me mandan a la chingada.
¿Cierto, no? Mientras el Dharma, el budismo, sea compatible con sus ideas personales, todo va bien. Y en el momento en que hay que renunciar a aquello que te hace daño, ipso factamente hay una patada tántrica en el culo. ¿Verdad? No es negociable esto. Entonces, Siddhartha es distinto a nosotros. Dice, no me levanto de este lugar hasta que me ilumine o me muera, con plenitud de determinación. Utiliza lo ya aprendido como la herencia de su tradición, de la tradición india contemplativa, la tremendamente poderosa estabilidad de la atención unipuntual cual rayo láser, pero en lugar de utilizarla para generar estados alternos de atención caracterizados por estados como profundos de comas extáticos, Siddhartha utiliza esta atención cual rayo láser para investigar la realidad. La vuelca hacia afuera, ¿sí? Y al investigar unipuntualmente la realidad, Siddhartha obtiene extraordinarios reconocimientos. Y esta es la gran herencia espiritual del Buda, ¿no? ¿Qué obtiene? La iluminación, que aquí ustedes lo ven, caracterizado por el fulgor que sale del cuerpo del Buda abajo del árbol de la iluminación, ante el azoro de dioses y hombres, míticamente hablando. ¿Y qué descubre Siddhartha en la noche de la iluminación? Primero hace algo extraordinario, un recuento de sus infinitas vidas. Utiliza este increíblemente poderoso instrumento de investigación que es una mente entrenada, unipuntual, totalmente afilada, para empezar a reconstruir hoy, ayer, anteayer, antes de ayer, antes de ayer, todo lo hecho, todo lo pensado, todo lo dicho, romper el umbral de la transición de la concepción, otra vida, una vida más, infinitas. Y a través de hacer este recuento descubre cosas extraordinarias. Uno, descubre la naturaleza esencial de la mente como un flujo de eterna continuidad sin principio y fin, no creado ni sujeto al morir, no una cualidad o una entidad que es un epifenómeno o un producto colateral del cuerpo. La mente, descubre Siddhartha, no es una propiedad emergente del organismo físico. Preexiste a este, subsiste después de su desorganización. Y no lo hace teológicamente como una cosa revelada, sino a través de un extraordinario experimento replicable por cualquiera de nosotros si nos sujetamos al mismo proceso de entrenamiento, de reconocimiento de ese flujo de eterna continuidad que es la mente. Al mismo tiempo, al hacer este descubrimiento, Siddhartha descubre que existe una relación, ¿no? Descubre que nuestra mente, la naturaleza de la misma es este flujo de eterna continuidad consciente y que existe una relación entre nuestras acciones y nuestras consecuencias, que nuestro presente es el producto de nuestras acciones pasadas, de la misma manera que nuestro presente puede ser y es la base de nuestras acciones y condiciones futuras. Que todo lo que hacemos, pensamos y decimos es significativo, que todo lo que hacemos, pensamos y decimos cuenta, que somos los arquitectos de nuestro destino. Absolutamente. Un descubrimiento impresionante, la base de la revolución budista. Descubre Siddhartha también ciertas características primarias, esenciales de la realidad, características que solemos desconocer, ignorar. La impermanencia, el cambio, la mutabilidad de todo lo que existe. Todo cambia y se transforma momento a momento, instante a instante. Nada dura para siempre. Y ustedes dirán, hay tanto esfuerzo de este bruto para lograr el reconocimiento de lo que yo siempre he sabido. Falso. Porque cada vez que nosotros nos topamos con un estímulo agradable, deseamos perdure por siempre. Y te aferras a él neuróticamente, ¿no? Fíjense, el individuo que sale a comerse sus taquitos al pastor al ratito, ¿qué es lo primero que hace sin ni siquiera tener conciencia? Agarra su taco en la manera tradicional mexicana y en el trayecto entre el taco en la mano y en la boca, internamente dice, dura, 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 dura. Fíjense el lenguaje corporal, además, no te acerques, ¿no? Lo protege, ¿no? Todo lo que nos agrada nos genera apego. Y lo que nos desagrada, queremos desaparezca instantáneamente o pensamos nunca va a desaparecer, ¿verdad?
le atribuimos una identidad fantasiosa. Lo vemos como permanente. Cada vez que hay un problema en nuestras vidas, creemos nunca va a desaparecer, ¿verdad? La impermanencia, fundamental descubrimiento del Buda. Y porque todo cambia, nada existe aisladamente, sino en relación lo uno con lo otro, lo que llama el Buda interdependencia. Todo lo que existe existe en relación a causas y condiciones, pero cuando lo percibimos tenemos la sensación existe aisladamente. Por ejemplo, esta mañana a mí me toca el aterrador trabajo de ser maestro de budismo. ¿Y ustedes creen que yo soy un maestro de budismo? ¿No? Pero no se dan cuenta que mi maestreidad de budismo existe tan solo en dependencia a ustedes. Yo solo soy maestro de budismo porque por alguna misteriosa razón ustedes están aquí y han tomado la determinación de escucharme. Pero si ustedes de aquí se levantan y se pelan, ¿a quién le voy a dar clases de budismo? ¿A la butaca? ¿O soy maestro de budismo? Créanme, esta mañana cuando me levanté, mi mujer no me vio. A ver, Lama Tony, por favor, levántate, te hago tu desayunito. ¿No? Ay, Tony, levántate ya, en este instante. Con total ausencia de respeto, ¿no? A mi investidura. Mi identidad es relativa y es temporal, pero puedo cometer un supremo error que todos cometemos, una creencia neurótica que básase en la idea de que yo soy maestro de budismo, independientemente a ustedes, causas y condiciones. 24 horas al día. ¿Y no hacemos eso todos nosotros? Mamá, una palabra truculenta, ¿no? Mamá, 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes. ¿Son realmente mamás? Lo único que es madre de ese concepto es que ese concepto es una madre. En el buen sentido, ¿no? No malentiendan. Ser madre es algo maravilloso, pero es relativo y es temporal. Y si no entienden que es relativo y temporal, van a lograr lo que hemos perfeccionado en la cultura mexicana, la misoginia. Y la misoginia es el producto de las madres que nunca dejan de ser mamás, ¿verdad? Hace tiempo tenía un alumno que decía, me tengo que ir porque tengo que ir a atender a mi nene. Esa palabra, nene. Digo, ¿y qué edad tiene tu nene? 60 años. ¿No? Carambas, no eres mamá de alguien a los 60 años, no así. Lo matas, ¿no? Lo haces totalmente dependiente, inválido, ¿verdad? Ahora, ahorita, si alguna de ustedes es mamá, ahorita no es mamá, ahorita es estudiante de budismo. A menos que piensen que son mamá con permiso de venir a un seminario, ¿no? Sería trágico, ¿verdad? Todo existe interdependientemente, pero lo vemos como aislado. Y algo más importante del Buda dice, nada tiene identidad absoluta, solo tiene identidad relativa, de lo que hablaremos más tarde porque es el elemento seminal de la revolución del Buda. Esto lo descubre en la noche de la iluminación Siddhartha en torno al entendimiento de las características de la existencia. Ya entró un virus. Y esto es lo que produce en Siddhartha el gran despertar. Un estado de suprema lucidez y panorámico entendimiento de la naturaleza de la vida, de la naturaleza del sufrimiento. Y permite que en él emerja un nuevo modelo mental. Un modelo mental caracterizado por lo que se llama en la lengua sánscrita bodhicitta. Chitta mente, no chango, chitta, sino chitta mente, bodhi despierta, una mente orientada al despertar y se convierte en un bodhisattva. Un bodhisattva es un ser de supremas cualidades espirituales, alguien plenamente iluminado y despierto, alguien plenamente libre y autónomo, no dominado por los impulsos de sus hábitos y tendencias inconscientes y realmente capaz de beneficiar a otros. Pasa el resto de su vida enseñando, obtiene la iluminación a los 45 años y experimenta su transición de muerte hasta los 80. 45 años de su vida enseña, ¿no? O lo que la tradición budista llama, pone en movimiento la rueda de la doctrina budista.
la cual se organiza en la tradición budista a través de 3 grandes vehículos. El vehículo pequeño, el Hinayana o el budismo del sur, practicado en lugares como Tailandia, Laos, Sri Lanka, también llamado el vehículo Nikaya, el budismo del gran vehículo Mahayana, que a su vez se divide en un vehículo llamado del desarrollo de la perfección del entendimiento de la sabiduría, Paramitayana, y el vehículo de la protección mental, Mantrayana, el vehículo diamantino, Vajrayana, o el vehículo de la eterna continuidad de lucidez, Tantrayana. 3 sinónimos, Vajrayana, Tantrayana, Mantrayana. ¿Sí? O no enseña un vehículo en el que hemos logrado nosotros la suprema eficacia, que es en el Mañayana, el vehículo del mañana, ¿no? Todo lo posponemos para mañana. Este no lo enseña el Buda, ¿no? Bien, a los 80 años, las condiciones se hacen presentes para que él contemple el que su estancia en el mundo ya no es necesaria más, que ha enseñado todo lo que tiene que enseñar, y como un último acto de enseñanza, basado en el entendimiento de la impermanencia, transita a la muerte lúcidamente, con total conciencia y con total lucidez del proceso, sin entrar en una sensación de coma profunda, como una persona plenamente despierta. Y uno de sus discípulos, llamado Ananda, quien fue su compañero, su ayudante y su sobrino, ¿no?, le suplica al Buda no abandone el mundo, y el Buda simplemente le da su último mensaje y les dice: monjes, sean lámparas para con ustedes mismos y trabajen por su liberación con diligencia. En otras palabras, la verdad o la realidad tiene que ser explorada por uno mismo. Nadie la puede explorar por uno, y es algo que se gana con supremo trabajo. Por ende, háganlo y encontrarán lo mismo que yo encontré. ¿Sí? ¿Y qué es entonces lo que sucede? Bueno, cuentan que en el momento en que Siddhartha obtiene la iluminación, se pregunta, ¿no?, ¿puedo compartir lo que he aprendido en esta experiencia? Y su primera respuesta, dicen, es negativa. No, nadie lo va a entender, es demasiado sutil. ¿Quién va a querer poner en práctica lo que ha averiguado? Después, al reconsiderar esto, se da cuenta, como dicen los textos budistas, que hay individuos que tan solo cuentan con un poco de polvo ante sus ojos y por lo tanto quizá puedan entender su mensaje. Se pregunta, ¿quiénes son las personas más maduras para poder comprender lo que tiene que enseñar? Dice, pues claro, Arada Kalama, Udaka Ramaputra, al borde en sí mismos de la iluminación, pero con sus poderes paranormales, se da cuenta, han dejado el mundo, han transitado a otro mundo, ¿no? Demasiado tarde para enseñarles. ¿A quién? A mis 5 ascetas discípulos. Se da cuenta, moran en un lugar llamado el Parque de los Venados, en aquel entonces el Parque de los Videntes, Rishipatna, hoy Sarnath, cerca de Benares, y se orienta hacia ellos para comunicarles lo que ha aprendido en la noche de la iluminación. Cuando lo ven venir, le dicen: Siddhartha, ¿cómo estás? Y él les dice: no. De ahora en adelante no se refieran a mí como Siddhartha, de hoy en adelante refiéranse a mí como el Buda. Y eso dice: no, ya se le fue la importancia, está en un viajezote de importancia personal, ¿no? Pero cuando lo ven, notan en Siddhartha un fenómeno muy particular. Notan el hecho de que irradia luminosidad, irradia una sensación de bienestar extraordinario, de paz suprema, como los Budas. Yo creía hasta hace poco tiempo esto era un mito budista, un elemento que se utiliza dentro de esta narrativa para exaltar a la figura de Siddhartha. Pero hace algunos años, en Myanmar, en Burma, tuve la oportunidad de pasar un tiempo con un extraordinario contemplativo budista que al entrar en un cierto samadhi, en un cierto estadio de meditación, irradiaba luz por su cuerpo. Miles de gentes venían a verlo en este estado, ¿no? Hasta que me di cuenta de un fenómeno real, fenómeno producto de ciertos estados de atención muy extraordinarios. Lo ven y esto les da por lo menos el beneficio de la duda de permitir que Siddhartha les hable. Y cuando les permite que Siddhartha les habla, Siddhartha expone a ellos lo que ha encontrado en la noche de la iluminación. Da su primer sermón llamado, en la lengua sánscrita, el Dharma Chakra Pravatana. Dharma, ya lo conocen, los métodos para ayudar a alguien a trascender incontrolables recurrentes dificultades y problemas. Chakra, una palabra muy devaluada, quiere decir rueda, pero también se utiliza en la cultura india para significar máquina, ¿sí? Toda máquina está hecha de ruedas, la base de la tecnología es la rueda, por ende tecnología. Pravatana, activar.
activa la tecnología de la transformación budista. Ese es su primer sermón. Y les habla acerca de 4 fundamentales descubrimientos. Y la tradición cuenta que en el instante en que sus discípulos escuchan esto, a todos simultáneamente les da un ataque al corazón. En otras palabras, es tal el shock de lo que escuchan, de la intuición directa a la naturaleza de la realidad, que su corazón para. Reinicia, pero para por un tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que Siddhartha descubre? ¿Qué es lo que finalmente nos convoca a nosotros esta mañana aquí? Lo que Siddhartha descubre en su primer sermón son 4 elementos con lo que les dejo antes de nuestro receso, de nuestro descanso. En su primer sermón, la primera puesta en movimiento de la tecnología de la transformación budista, llamada las 4 verdades nobles, de lo que hablaré con detenimiento en nuestro receso, Siddhartha descubre dukkha, descubre el hecho de que la vida es difícil, que en esta experimentamos todos naturalmente dolor, insatisfacción, sufrimiento, ansiedad existencial, miedo. No descubre el hilo negro, todos sabemos de esto. Pero más importante aún, descubre samudaya. El hecho de que las dificultades y problemas que en la vida experimentamos tienen un origen que podemos conocer. Y que porque estas dificultades y problemas cuentan con un origen que podemos conocer, nirota, tienen cesación, tienen fin. Y lo más importante para nosotros es que existe un camino, un medio, marga, que puede conducir a la cesación definitiva de la problemática humana. Y más importante aún, Siddhartha descubre que esto es nuestra herencia. Y que esto es algo que cualquiera de nosotros como ser humano puede realmente actualizar. ¿Qué es lo que el Buda enseñó? ¿Alrededor de qué giran estas extraordinarias intuiciones del Buda? Eso es lo que veremos después del receso. ¿Ok? Bueno, que tengan un descanso y nos vemos a las 4 en punto. ¿Ok? Gracias. Les vamos a... ¿Comieron rico? Bueno, espero no demasiado porque se van a dormir. Vamos a empezar de la misma manera que lo hicimos por la mañana. Nos sentamos derechitos sin recargarnos en el respaldo de nuestro asiento, casi al borde del mismo, nuestra espalda erguida. Si gustan cerrar sus ojos de una forma muy suave, las manos en su regazo, colocan la atención en la respiración, etiquetan a cada exhalación con un número hasta llegar al número 7 y repetimos esto 3 veces. A cada idea, distracción, cesación o estímulo que nosotros emerja, simplemente la observamos, la notamos, no elaboramos sobre de ella, volvemos la atención a la respiración. Vamos a hacer esto entonces por un momento.
Asentamos nuestra intención, que es la de escuchar con atención y concentración. Y nuestra motivación, el por qué estamos aquí, con el propósito de aprender nuevos métodos y medios, a través de los cuales podamos ser de mayor beneficio a nosotros y a los que nos rodean. Y traemos de vuelta nuestra atención. Muy bien. Me gusta comenzar esta fase del seminario con un pequeño texto de George Carlin. George Carlin es un académico de la Universidad de Yale que siento resume la posición en la que nos encontramos hoy en día dentro del contexto de la vida urbana y de la vida moderna de una forma muy clara. Y se llama la paradoja de nuestros tiempos. Y dice: la paradoja de nuestro tiempo en la historia es que tenemos edificios más altos pero templos más pequeños, autopistas más anchas pero puntos de vista más estrechos. Gastamos más y tenemos cada vez menos. Compramos más pero lo disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes y familias más pequeñas, cosas más convenientes pero menos tiempo, más educación y menos sentido común, más conocimiento pero menos juicio, más expertos pero más problemas, más medicinas y menos bienestar. Tomamos mucho, fumamos en demasía, gastamos sin medida, reímos poco, manejamos muy rápido, nos enfurecemos con demasiada facilidad, nos acostamos muy tarde, nos levantamos cansados, casi no leemos, vemos demasiada TV y casi nunca rezamos. Hemos multiplicado nuestras posesiones pero reducido nuestros valores. Hablamos demasiado, amamos muy poco, odiamos con demasiada facilidad y mentimos casi todo el tiempo. Hemos aprendido a ganarnos la vida pero no a disfrutarla. Le hemos sumado años a la vida, mas no vida a los años. Hemos ido y vuelto a la luna, pero no podemos cruzar la calle para conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no al interior. Hacemos cosas más grandes, pero no mejores. Hemos limpiado el aire, pero no al alma. Hemos dividido al átomo, pero no a nuestros prejuicios. Escribimos mucho, pero aprendemos poco. Planeamos más para lograr menos. Hemos aprendido a hacer las cosas más rápido, pero no a tener más paciencia. Tenemos ganancias más altas, pero moral más baja, más alimento y menos paz. Construimos más computadoras para guardar información y hacer más copias. No obstante, nos comunicamos menos que nunca. Cada vez tenemos más cantidad y menos calidad. Esta es la época de la paz mundial y la guerra doméstica. Más tiempo libre y menos diversión. Más tipos de comida y menos nutritivas. Comida rápida y pobre digestión. Ingresos conjuntos y más divorcios, casas más bellas, pero más hogares rotos. Esta es la época de viajes rápidos, pañales desechables, moralidad en decadencia, pasiones de una noche, cuerpos con sobrepeso y pastillas que hacen de todo, desde alegrarte hasta calmarte y matarte. Esta es finalmente, creo yo, la época donde tenemos todo en exhibición y nada en inventario. ¿No? ¿Les suena lógico? Así es, ¿verdad? En muchos sentidos. Y esto es, creo, lo que el Buda intuyó al principio de su experiencia del despertar. Y es precisamente esta la que me gustaría analizar con ustedes durante la tarde, el inicio en realidad de la estructura de conocimiento que constituye el fundamento de la tradición budista. Les había comentado que después de la noche de la iluminación, precisamente esta extraordinaria experiencia, que no es otra cosa más que el resultado de una vida entera de disciplina por parte de Siddhartha Gautama, él logra un entendimiento extraordinario en torno a ciertas circunstancias y estructuras de la realidad, que finalmente conjuga en un conjunto de intuiciones trascendentes que son descritas en la tradición budista a través del concepto de las 4 nobles verdades que constituyen la columna vertebral del primer sermón del Buda o la primera puesta en movimiento de la rueda de la doctrina budista o el Dharmachakra Pravatana. Si ustedes recuerdan, les había comentado que después de la noche de la iluminación, Siddhartha se dirige hacia el parque de los videntes, Rishipatna, en donde se encuentra con sus 5 ascetas discípulos,
a los que les comunique estas intuiciones, convirtiéndose ellos en el grupo de sus primeros o unos de sus primeros discípulos, y que después, más tarde, se convierten en algunas de las primeras personas que logran la misma realización que Siddhartha, esto es, también logran la liberación y la iluminación. A este sermón se le llama la primera puesta en movimiento de la rueda de la doctrina budista. Y si ustedes recuerdan, les había comentado que se trata de algo que tenemos que contextualizar adecuadamente. Primero, la palabra dharma o dhamma en la lengua pali. La palabra dharma, como recuerdan, viene de la raíz dir, implica el sostener, el permitir que no caigamos o reincidamos en conductas que nos conducen al sufrimiento, al dolor y la insatisfacción. La palabra chakra quiere decir círculo o rueda. En este contexto se refiere más bien a la acepción de tecnología, métodos de transformación. Y brahvatana es un verbo dentro de la lengua sánscrita orientado hacia el movilizar o activar. Entonces, Dharmachakra Brahvatana significaría, en una traducción más moderna, más que la primera puesta en movimiento de la rueda de la doctrina budista, que es una traducción literal, la primera fase de presentación de la tecnología de transformación budista, ¿sí? Orientada finalmente a la superación de las dificultades, conflictos o problemas con los que cotidianamente nos vemos obligados a contender. Esto es en esencia la primera fase de la enseñanza del Buda. A lo largo de sus 45 años de vida, el Buda enseñó una enorme variedad de cosas, tantas de hecho que, bueno, por ejemplo, en el canon tibetano ocupan 108 volúmenes de este grueso cada uno, aproximadamente 1000 páginas por texto, lo cual ha llevado a la Academia Budista a describir la carrera didáctica o la carrera de Buda como maestro como una en donde puso en movimiento 54,000, a veces se dice, en otras ocasiones 84,000 enseñanzas, o sea, una gran variedad de cosas. Todo lo que el Buda enseñó se organiza de diferentes maneras. Una de ellas es a través de esta estructura que presento ahora, a través de los 3 primarios ciclos de transmisión de la enseñanza del Buda, o puestas en movimiento de la tecnología de transformación que el Buda presentó. La primera tiene que ver con la estructura de ideas que él presenta y más tarde de alguna manera detalla y sobre las que elucubre el resto de su vida durante el primer sermón en el Parque de los Videntes en Rishipatna. La segunda tiene que ver con el entendimiento de la realidad, particularmente la doctrina budista del vacío, que es un concepto central para el budismo, especialmente para la tradición del gran vehículo o el Mahayana, que se dice el Buda pone en movimiento en el norte de la India, en un lugar llamado Rajagraha o Rajgir, la capital del antiguo reino de Magadha, en una montaña llamada el Pico de los Buitres, en donde entrega estas ideas y elabora sobre el concepto budista del vacío, de lo que hablaremos más tarde. Y la última fase de la presentación budista tiene que ver con el conjunto de enseñanzas, la tercera puesta en movimiento de la rueda de la doctrina budista, que el Buda dio en otro lugar, que se llama ¿cómo se llama? Vaishali, un lugar también en el norte de la India, en donde el Buda presenta las doctrinas que tienen que ver con la operación de la naturaleza esencial de la mente y que corresponden más tarde a doctrinas propias de la filosofía budista de la mente sola. Nada más lo comento para que tengan una idea de en dónde se eslabonan o a dónde colocamos este conjunto de enseñanzas. Lo demás en realidad por ahora no es importante. Entonces, bueno, ¿en qué consiste este primer sermón del Buda? Generalmente se presenta en torno a un concepto que por lo menos ustedes han escuchado con anterioridad, aunque sea de manera genérica, precisamente las 4 nobles verdades. Y aquí la palabra noble es una palabra que traduzco de la palabra sánscrita arya. En realidad, técnicamente la traducción adecuada de este conjunto de ideas o de intuiciones tendría que ser las 4 arya verdades. La palabra arya tiene muchas acepciones dentro de la lengua sánscrita. Su significado primario es noble, implica precisamente o se utiliza para describir un estatus humano en particular. Por ende también se ha utilizado tradicionalmente para describir a todo un pueblo que de alguna forma colonizó a la India de 1500 años antes de la era moderna en adelante, que es lo que conocen como el pueblo ario. ¿Sí? Básicamente grupos humanos que llegan a la India a través del Turquestán, colonizan una buena parte del norte de la India, desgraciadamente esclavizando a la población local de la India, una población llamada dravídica,
que tuvo también importantes asentamientos en aquel entonces, entre ellos sitios arqueológicos famosos como es Mohenjo-Daro, por ejemplo, o Harappa, civilizaciones muy antiguas de más de 5.000 años de antigüedad, un pueblo de tez oscura, narices amplias, ¿no? Con rasgos en cierto sentido negroides, que fueron conquistados por los arios de tez blanca y con una extraordinaria tecnología de guerra, particularmente la carroza, la rueda, la gran velocidad en el movimiento, el hierro, espadas, lanzas, etcétera, lo que les permitió rápidamente conquistar este pueblo. Entonces, la palabra aria se puede utilizar para describir este concepto, un grupo humano o nobleza. Pero en este contexto en particular, la palabra aria tiene un significado distinto. Dentro del ámbito de la filosofía budista se utiliza para describir un modelo cognoscitivo. Se utiliza básicamente para hablar acerca de la condición con base en la cual un individuo, producto del desarrollo contemplativo y el refinamiento de la atención, logra, después de un entrenamiento gradual y sistemático prolongado, un instante de intuición directa de la naturaleza de la realidad. Dicho de otra manera, un momento intuitivo de penetrante entendimiento del mundo, ausente de interpretaciones, ausente de herramientas conceptuales básicamente secundarias o simbólicas, un momento de penetrante entendimiento de la realidad. En la tradición budista se contempla el que si un tipo de intuición de esta naturaleza es capaz de ser sostenida por un periodo relativamente corto, inclusive se habla de lo que se llaman 7 momentos mentales. Un momento mental en la psicología budista es equivalente a un 64avo de segundo. Esto es, si un individuo es capaz de sostener su atención unipuntualmente en esta intuición directa y penetrante de la realidad, es suficiente para fisurar o romper de forma definitiva la estructura ordinaria, representativa, dualista y conceptual de la mente. Entonces la palabra noble en este contexto, o verdades nobles, implican intuiciones que de ser comprendidas adecuadamente pueden conducir al individuo a una instancia de directa penetración para con la naturaleza de la realidad y por ende la desestructuración de la mente dualista y convencional a manera definitiva. Esto es en esencia el significado que tiene el concepto de aria y por lo tanto de 4 arias verdades o nobles verdades. Esta es una forma de presentarlas. Otra forma de presentarlas que contemplaría sería mucho más contemporánea, más sencilla, un poco más modesta, ¿no? Implicaría el verlas más desde la perspectiva de 4 observaciones esencialmente válidas en torno a la manera en que nosotros nos relacionamos para con el mundo. Si ustedes recuerdan, les había comentado desde el principio de nuestro seminario que el objetivo fundamental de la exploración contemplativa budista gira en torno al entendimiento del sufrimiento, las causas que lo promueven, el descubrimiento de la posibilidad de llevarnos o conducirnos a su cesación y el trabajo con las condiciones y métodos que conducen a su cesación. Bien, desde esta perspectiva entonces las 4 nobles verdades no son más que una descripción primaria o elemental de la manera en que una persona con una mente ordinaria, y con una mente ordinaria quiere decir una mente dualista, una mente que percibe el mundo de forma prejuiciada, una mente que percibe el mundo de forma distorsionada y distorsionante, interactúa para con la realidad, de alguna manera implantando en esta relación las semillas que fructifican en el dolor, la insatisfacción y el dolor. ¿Sí? Bien, entonces, ¿de qué tratan o qué nos plantean estas primarias intuiciones en torno a la manera en que experimentamos la vida o vivimos en el mundo? Iconográficamente, simplemente si alguna vez tienen la oportunidad de viajar a Asia o ver un monasterio budista o en alguna publicación ven una imagen de esta naturaleza, esta es precisamente la que se utiliza para describir las enseñanzas fundamentales del Buda. Se dice que cuando el Buda alcanza el estado de un Buda, cuando se ilumina en el parque de los videntes o en el parque de los venados, simbólicamente los animales del bosque se acercan a él y traen con ellos una especie como de rueda que le ofrendan, simbólicamente es una mera metáfora, que le ofrendan como un testimonio de la hegemonía o la autoridad que el Buda tiene de ese momento en adelante sobre el mundo como una persona despierta. Así como en Europa esto se simboliza a través del báculo de un rey, en el mundo indio el báculo es más bien una rueda, la rueda de la autoridad, ¿no? Entonces esto ustedes lo tienen aquí representado.
Tienen una rueda con 8 rayos que representa la tecnología del desarrollo budista, el noble óctuple sendero. Alrededor de la misma hay fuego que representa el fuego de la sabiduría discriminativa, que de alguna manera calcina y elimina la ignorancia y la percepción dualista y fantasiosa de la realidad. Tienen a toda esta rueda montada sobre una flor de loto. Si ustedes tienen en mente la manera en que florece una flor de loto, lo hace generalmente saliendo de un pantano, y no obstante que sale del agua enviciada, ¿no? Y contaminada, generalmente lo hace de una forma muy elegante, prístina y pura, ¿no? Esto representa la naturaleza fundamental de la mente de los seres sintientes, que si bien hoy se encuentra entintada de emociones y actitudes perturbadas como la ignorancia, el apego, la aversión, los celos, el odio, etc., es capaz de emerger por encima de estas condiciones y manifestar su auténtica naturaleza, ¿sí? Y finalmente tenemos a 2 pequeños venados que representan precisamente este acto mítico, en donde los animales del bosque traen a Siddhartha la rueda de la autoridad mundana al él alcanzar el estado de la iluminación. Y el primer sermón del Buda, la primera puesta en movimiento de la rueda de la tecnología budista, se simboliza y representa a través de este símbolo que generalmente encontramos en la parte elevada de los monasterios budistas en todo el mundo budista y particularmente en el Tíbet. Bien, les decía que estas 4 verdades nobles giran alrededor de las siguientes intuiciones y afirmaciones. Dukkha, una palabra sánscrita que tiene una variedad de significados. No podemos desgraciadamente traducirla tan solo con un vocablo en la lengua española. De hecho, necesitamos de varias palabras para aproximarnos a el significado que conlleva. Dolor es uno, insatisfacción, sufrimiento, ansiedad existencial, confusión o miedo. Básicamente se refiere a una afirmación muy simple, propia ulteriormente del universo del sentido común que el Buda nos hace, y tiene por objetivo el afirmar el que la vida es difícil y en ella tenemos problemas. Creo que nadie puede negar esto, no es una apreciación negativa ni pesimista, sino más bien una evaluación realista y sociológica en torno a la manera en que interactuamos con el mundo. En él experimentamos problemas, dificultades, sufrimiento, dolor e insatisfacción, y en general para nosotros estas experiencias se manifiestan de forma constante o cotidiana, incontrolable y recurrente. No por esto evidentemente el Buda quiere decir que esto es todo lo que en el mundo experimentamos, además esto sería invalidable empíricamente. También en el mundo experimentamos momentos de felicidad y de tranquilidad y de alegría y de regocijo. Simplemente el Buda quiere reafirmar el que estos momentos son inestables y que por lo general no duran o no tienen estabilidad, no perduran. Y por esta razón constantemente oscilamos entre momentos de agrado, momentos de decepción e infelicidad. Al mismo tiempo, el Buda afirma el hecho de que estas dificultades y problemas por los que en la vida atravesamos tienen un origen. Y en realidad él concluye esto con base en una observación muy elemental y fundamental del universo natural. Nada viene de la nada, nada se torna nada. Un viejo dicho, una vieja observación física, inclusive presente en la filosofía occidental temprana, ¿no? En el mundo latino se expresaba con una frase famosa, ix nil nil fit, de la nada, nada viene, de la misma manera que nada se transforma en nada. De esta forma nuestras dificultades y problemas, sería ilógico pensar, emergen de la nada, tienen que tener causas y depender de condiciones y al mismo tiempo tienen que producir efectos. Claro que aquí la pregunta esencial radicaría en torno a si es viable para el individuo el generar condiciones con base en las cuales pueda investigar cuáles son las causas que propician sus dificultades y problemas. Esto es, si bien nuestras dificultades y problemas tienen un origen, ¿lo podemos conocer? La respuesta budista es tremendamente optimista, dice, en efecto, es viable para el individuo tener conocimiento inclusive profundo y estructural de las condiciones que motivan en nuestras vidas el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. Lo cual conduce a la tercera observación o intuición del Buda, llamada Nirodha en la lengua sánscrita, que se traduce simplemente como fin, cesación, e implica en esencia la posibilidad, producto del conocimiento de las condiciones que propician el sufrimiento, de llegar a la cesación del mismo. Un estado que la tradición budista describe a través de un concepto que han escuchado probablemente con anterioridad, descrito a través de la palabra sánscrita nirvana.
Es muy importante que tengan en cuenta que el uso de esta palabra a menudo es inadecuado por nosotros. El nirvana no es un término que se utiliza para describir algo así como una especie de paraíso budista, ¿sí? El nirvana no es un lugar, no es una tierra pura. El nirvana es descrito más bien como un estado de conciencia ausente de los filtros de neurosis que propician en el individuo sufrimiento y dolor. Por lo que el nirvana es algo que se busca obtener aquí y ahora en este mundo y no en un mundo futuro. ¿Me doy a entender? El nirvana se encuentra, como decía Paponga Rinpoche, un gran académico y contemplativo tibetano de principios del siglo XX, en la palma de la mano. Bien, y esto conduce a la última observación del Buda, que es descrita a través de la palabra sánscrita marga y se traduce esencialmente como sendero. Y creo que esto es lo más relevante para nosotros, finalmente lo que le da sentido a una reunión como la que tenemos este fin de semana. No solamente podemos descubrir el que en el mundo experimentamos dificultades y problemas, esto no implica el inventar el hilo negro. No solamente podemos concebir el que estos tienen un origen y una causa que los propicia y que somos capaces de conocerla, que quizá puedan terminar, sino que existe una metodología, una tecnología. En otras palabras, un conjunto de condiciones replicables con base en las cuales el individuo puede lograr la cesación definitiva del sufrimiento. Y aquí la palabra réplica es esencial, porque corresponde precisamente a una descripción estructural de la metodología de investigación propia de la tradición budista, que es el método científico. La característica del método científico es que cualquiera de sus observaciones en torno a la naturaleza tiene que ser replicable, reproducible bajo condiciones controladas de laboratorio. En este caso, las condiciones controladas de laboratorio tienen que ver con la mente humana y el entrenamiento que a ella haremos o a la que la someteremos. ¿Me doy a entender, más o menos? Bien, esta es una presentación genérica, somera, y ahora lo que vamos a hacer es dedicarnos durante el resto de nuestra tarde a el análisis de cada uno de estos puntos. El sendero budista es presentado de dos diferentes maneras. Hay dos, avenidas a través de las cuales podemos plantearnos el sendero de transformación budista. El primero tiene que ver con lo que llamamos el noble óctuple sendero, que precisamente corresponde a los 8 rayos de la rueda del Dharma. Y la otra tiene que ver con la presentación del triple entrenamiento superior, que es la avenida que voy a estar asumiendo o tomando durante el seminario, aunque también voy a comentar el noble óctuple sendero. Bien, la primera de las 4 observaciones del Buda, dukkha, es una palabra clave para nosotros, representada iconográficamente en este fresco tibetano, a través de una serie de imágenes que tienen por objetivo comunicar un estado de suprema confusión, de dolor, un estado de suprema tensión como el que se encontraría mitológicamente en un entorno infernal, ¿no? La palabra dukkha, les decía, puede ser traducida a través de todos estos términos que mencioné con anterioridad, pero creo que valdría la pena analizar su etimología. La palabra dukkha viene de 2 raíces sánscritas, du, que quiere decir algo así como un eje, y se refiere evidentemente al eje de los transportes de la época del Buda, una carroza, y ka, que es una raíz sánscrita que básicamente comunica la idea de deficiencia o defecto. Entonces, la palabra dukkha tendría que ser técnicamente traducida como una deficiencia o un defecto en un eje, como el eje de una carroza. Si lo piensan, se trata de un término que está más bien diseñado para ser concebido, para ser imaginado. Les pediría entonces que lo hicieran. Por un instante imaginen una carroza cuyo eje es defectuosa, sujeto a velocidad y a peso. ¿Qué le pasaría? ¿Una carroza con un eje defectuoso camina o no? Sí camina, pero ¿cómo? Mal, ¿no? Una de las características que acompañarían a esta deficiencia es vibración, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando a un carro, por ejemplo, a una carroza, sujeta a estas condiciones, ustedes le agregan o le imprimen velocidad y después peso? Esta vibración eventualmente, ¿en qué culmina? En la ruptura del eje, ¿no? Imagínense ustedes uno de estos westerns norteamericanos, ¿no? En donde ven estas diligencias, todas hechas de madera, corriendo por el desierto y de pronto pegan con una piedra. No sé si recuerdan estas películas. Las diligencias no solamente se voltean o chocan o se destruyen, parece que explotan, ¿no es cierto? Como una caja de cigarros o de cerillos que de pronto, o de palillos que de pronto es lanzada al aire. Bien, esta es una metáfora muy extrema, pero muy propia de la vida humana.
En esencia, lo que trata de simbolizar y de expresar con ella el Buda es el que el eje, esto es, el fundamento del universo cognitivo del individuo, se encuentra en deficiencia, tiene algún defecto, alguna fisura. Y producto de esta deficiencia y fisura, a medida en que experimentamos la cotidianidad del vivir, en que nosotros nos vemos presas de la inercia, los hábitos, el peso de las circunstancias cotidianas, eventualmente explotamos. Y explotamos en incontrolables recurrentes dificultades y problemas. La primera de sus observaciones, dukkha. ¿Se entiende esto? Ese es el significado que esta palabra tiene. Creo que la presentación más modesta que de ella podríamos hacer, quizá más contemporánea, es simple. En la vida hay dificultades, producto de la forma en que interactuamos con el mundo, centrada en una visión distorsionada de la realidad. Estas no mejoran, se multiplican. Punto. Dicho de otra manera, en lugar de cotidianamente construir las circunstancias que conducen a la felicidad, inconscientemente reafirmamos las que solidifican el dolor. ¿Sí? Este es el significado entonces de la primera de las verdades u observaciones o intuiciones del Buda, la palabra dukkha. Al mismo tiempo, Siddhartha descubre el hecho de que estas experiencias que en nuestras vidas cotidianamente se manifiestan, lo hacen de una forma muy particular. Y me gustaría sujetar esto al análisis de todos ustedes. Primero, la primera de estas palabras y conceptos, yo imagino, es una para con la cual todos tienen familiaridad: insatisfacción. ¿La conocen? Casi es innecesario describirla, ¿no? Es una experiencia a menudo omnipresente dentro de nuestro estilo de vida. Constantemente experimentamos insatisfacción. Estamos sentados, queremos estar parados. Hace ratito estabas parado y ya ansiabas volver a sentarte, ¿no? Vas al baño y después quieres volver y vas al baño. Estás alto, quieres estar chaparrito. Estás chaparrito, quieres estar alto. Tienes el pelo rubio, lo quieres negro. Lo tienes negro, lo quieres rubio. En otras palabras, no hay tuerca que nos embone, ¿verdad? Es una experiencia en nosotros cotidiana. Y por lo tanto la tradición budista afirma lo siguiente: es indudable el hecho de que la experiencia de la insatisfacción se presente en nuestras vidas de forma constante. Dicho de otra manera, más de una vez al día. ¿Estarían de acuerdo ustedes con esto? La insatisfacción es una dimensión de experiencia presente en nuestras vidas por lo menos más de una vez al día. ¿Sí o no? Definitivo, ¿no? ¿Esto es una observación o afirmación pesimista o realista? Realista. Finalmente el Buda no está sobreimponiendo nada ni exagerando nada, simplemente diciendo: esta es la manera en que hoy vivimos nuestras vidas. Punto. De aquí partimos. Ahora, la insatisfacción en nuestras vidas no solo es constante, si lo piensas, es recurrente. Dicho de otra manera, generalmente estamos insatisfechos más o menos de lo mismo. Aquí yo añadiría un elemento de ironía: de todo, ¿no? Pero aunque no lo veamos de esta manera, que creo es cierto, no estoy exagerando nada, porque de todo estamos insatisfechos en muchos sentidos, ¿no? De todas maneras, la experiencia de la insatisfacción recurre dentro del contexto de nuestras vidas. Esto es, cada vez que experimentas a la insatisfacción, no lo haces de una forma nueva y fresca y original, sino que suelen ser las mismas cosas, ¿verdad? Y para la mayoría de nosotros, preguntaría yo, ¿es la insatisfacción controlable o incontrolable? ¿Qué piensan? ¿Sí? A veces algunos decimos, claro que es controlable, y se nos olvida algo muy evidente: si lo fuese, ¿por qué demonios la tienes? ¿No? ¿Por qué es que esta experiencia en tu vida se manifiesta de manera constante y de forma recurrente? Si es que posees las herramientas para superarla, tendrías que estar enfermo o ser masoquista, ¿no es cierto? Es paleable, que es muy diferente a decir controlable. Puedes en ciertos momentos y sujeto a diferentes circunstancias disminuir la intensidad de la insatisfacción, a menudo a través de un método muy ineficaz, que es la sustitución de una insatisfacción por otra, ¿no? Pero eliminarla, difícil para nosotros, por lo menos en este momento, ¿sí? El Buda también contempla lo mismo en torno al resto de estas ideas. Veamos otra: el dolor. ¿Podríamos decir que la experiencia del dolor es una que se encuentra presente en nuestras vidas de forma constante? Dicho de otra manera, experimentamos el dolor de una u otra manera a lo largo de nuestra experiencia, por lo menos más de una vez al día. ¿Qué piensan? El dolor se manifiesta en primera instancia recién uno comienza el día.
El primer dolor es en el instante en que suena el despertador o tienes conciencia de que te tienes que levantar y tu primera frase del día no es nada sofisticada, es chin. ¿Sí o no? El dolor está presente, de todo tipo. Dolor físico, el dolor emotivo, el dolor emocional, el dolor mental o intelectual, etc. Recurrente. ¿Piensan ustedes que nos duelen generalmente las mismas cosas? Recurrentemente. O cada vez que experimentan alguna forma de dolor es nuevo, original, distinto, fresco. Más o menos las mismas, ¿no? Y de nuevo, ¿es para nosotros controlable o incontrolable? El Buda afirma, incontrolable. Si fuera controlable, lo hubiéramos superado, no reincidiría dentro del ámbito de la vida. ¿Sí? Es paleable, podemos disminuirlo, pero no erradicarlo del todo. Lo mismo podríamos decir en torno a la angustia, el sufrimiento, así como la ansiedad, el miedo o la confusión, todas experiencias presentes de esta manera dentro del contexto del vivir. Insisto, esta no es de forma alguna una observación pesimista del Buda, simplemente un estudio bastante claro por un científico social como era el Buda de la naturaleza de nuestra experiencia ordinaria. Al mismo tiempo, el Buda descubre que dentro de la estructura de la experiencia humana, para el caso de la experiencia de todos los seres sintientes, el dolor o el sufrimiento, en fin, el dukkha, con todos los significados y acepciones que le hemos dado, se manifiesta en diferentes niveles y con diferentes sabores. Esto es, no experimentamos siempre el mismo tipo u orden de sufrimiento. Y contempla que por lo menos podemos utilizar 3 primarias categorías para describir la dimensión de la experiencia del sufrimiento y del dolor o la experiencia de la insatisfacción dentro de la vida. Las llama así: la experiencia del dolor común, también descrita dentro del ámbito de la filosofía budista como el dolor del dolor. La experiencia del dolor del cambio o la experiencia por la cual los seres sintientes atraviesan producto de su resistencia a la impermanente naturaleza de la realidad, a la transformación. Y finalmente lo que llama el Buda el dolor sutil, que es visto como el origen de todas estas experiencias, y se le llama sutil porque es difícil de detectar y de entender, pero no obstante que permea en la totalidad de nuestro modelo de relación para con el mundo, por ello se le llama todo permeante. ¿Sí? Exploremos cada una de estas estructuras a manera singular, con el propósito de tratar de penetrar en ellas. Hablemos de la primera, la experiencia del dolor común. Para empezar, creo que es muy importante que tengamos en cuenta cuál es la motivación primaria del Buda. Él, esencialmente al presentar lo que llama el Dharma, que habíamos dicho en su traducción tibetana, se presenta a través de la palabra Chö, que quiere decir medicina, como un gran médico, de alguna manera, descubre que la única manera a través de la cual el ser humano y los seres sintientes pueden aliviar su sufrimiento es si en primera instancia reconocen lo tienen, ¿no? Por dar un ejemplo, un alcohólico, ¿qué pasos tiene que seguir para poderse aliviar de esta terrible adicción, que es una enfermedad? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Tiene que aceptar que es alcohólico, ¿no es cierto? Ahora, aquí hay algunas distinciones muy finas pero fundamentales que hace la tradición budista. Existe una gran diferencia entre aceptar que hoy me encuentro sujeto al problema del alcoholismo a afirmar que soy inherentemente alcohólico. Y una de las diferencias estructurales es que en la primera de estas presentaciones, el alcoholismo es un accidente que hoy está en mi presente pero puede cesar, y en la segunda es una estructura que puede ser paleada pero nunca podrá ser eliminada. La tradición budista dice, todo alcohólico está enfermo, pero puede aliviarse, no es alcohólico permanentemente. Y de hecho la mera aseveración de ser permanentemente alcohólico es la base para la inhabilidad de poderse aliviar de esta enfermedad. De la misma manera, todos hoy experimentamos sufrimiento, lo cual no quiere decir somos sufrimiento y por esta razón es viable trascender esta experiencia. ¿Me siguen hasta acá? Esto es muy, muy importante. Bien. Punto de partida entonces, tenemos un problema, estamos enfermos de dolor o de sufrimiento, de insatisfacción, y mientras no reconozcamos la presencia de estas variables, difícil trascenderlas. Por ende, el Buda hace un esfuerzo analítico en torno al tratar de descubrir bajo qué condiciones la experiencia ordinaria del sufrimiento se manifiesta dentro del contexto de nuestras vidas. Analicemos algunas de estas. El dolor del común se refiere a el siguiente orden de experiencias.
No podemos dudar acerca del hecho de que la experiencia del nacimiento es dolorosa, ¿cierto o falso? Tan dolorosa que en un auditorio tan grande como este casi les podría afirmar, aseverar más allá de toda duda que nadie de ustedes recuerda de su nacimiento, ¿no? Es una experiencia tan compleja, tan difícil, tan dolorosa, sensorialmente hablando, que tendemos a bloquearla. Y es natural, piensen, te pasas 9 años en una especie de suite de lujo en el jacuzzi con room service, conectado directamente a la boquita o al ombligo, y después, sin ningún tipo de advertencia, te desconectan el room service, quitan el tapón del jacuzzi, te vas por él, ¿no? Todo raspado y confuso, no sabes lo que está sucediendo. De pronto, algo misterioso te agarra de tus tobillitos, te arrastra hacia afuera, te deslumbran, te ponen de cabeza y cuando todo empieza a entrar a la normalidad, te pegan, ¿no? Naturalmente, el nacimiento es doloroso. ¿Qué me dicen del crecer? ¿Es el crecer doloroso? ¿Qué piensan? Tan es así que algunas fases del proceso natural de la madurez humana es descrita inclusive en términos que tratan o que tienen por el objetivo el tratar de describir este proceso de dolor, ¿no? Por ejemplo, el adolescente es alguien que adolece, ¿no? Y además hace un arte del poderlo comunicar a otros, ¿no? ¿Cierto o falso? El crecer es doloroso. ¿Qué me dicen del envejecer? ¿Es el envejecer doloroso? En una cultura como la nuestra, no solo es doloroso, es aterrador. ¿Se han puesto a pensar que toda nuestra cultura está orientada fundamentalmente hacia la exaltación de la juventud? Simplemente vean todo aquello con lo que interactúan a través de los medios masivos de comunicación, a quién se representa en toda la publicidad, generalmente a gente joven. Traten en esta cultura, en nuestro país inclusive, de conseguir un trabajo después de los 35 años. Y se les ve como personas que son ya inútiles, inservibles para la sociedad, lo cual es un crimen. Platón solía decir que una persona no es realmente productiva para la sociedad hasta antes de los 60 años, cuando genera la madurez necesaria para tener finalmente algo que aportar. Me parece a veces azorante cómo las grandes empresas y a menudo multinacionales están manejadas por muchachitos de 25 años que además creen que son Dios, ¿no? Entonces la vejez es algo complejo para nosotros. Fíjense, de todas las industrias productivas, después de los petroquímicos, de los energéticos, las industrias más poderosas son las cosmetológicas. Esto es una ironía, ¿no? En el mundo, que las industrias más productivas sean las de los cosméticos, que tienen por objetivo el camuflajear la vejez, ¿no es cierto? Y luego acaba uno, como la pobre de María Félix, que bueno, ya tenía el pelo hasta la mitad de la cabeza y parpadeaba y movía la patita de lo estirada que estaba su piel, ¿no? Una persona, en muchos sentidos, objeto de compasión, porque emprendió una batalla trascendental en contra de la realidad de la impermanencia, del envejecimiento, finalmente de la muerte. Algunos inclusive dicen, no sé si es una mera especulación, que en realidad no se murió, que no quiso verse envejecer y tomó su vida. Bueno, no sé si esto sea real, pero algo que es real es que así parece, ¿no? Y en esto vemos una tendencia social en muchos de nosotros. El envejecimiento nos produce mucho temor, mucho sufrimiento. ¿Qué me dicen del enfermar? ¿Es doloroso? A nadie le gusta el estar enfermo, ¿verdad? Y en especial cuando uno está ya inmerso en la enfermedad, uno puede percibir cuán intensa esta puede ser y cuán dolorosa puede manifestarse. ¿Morir es doloroso? ¿Qué opinan? Tan doloroso que se trata de una realidad que dentro del contexto de nuestra cultura es vista como una palabra casi pornográfica, de la que no se habla, que es vista como algo de mal gusto. En la casa no se habla de la muerte, ¿verdad? Llegas a la casa y mencionas algo de esta naturaleza y te dicen, oye, no menciones esto, esto es de mala suerte, es un mal augurio, ¿verdad? Nuestra cultura es una que trabaja con la muerte de una forma muy neurótica. Vas a un velatorio a ver una persona que ha muerto y lo primero que hacen es la maquillan con el objetivo de aparentar que duerme, ¿no? Cuando una realidad contundente, un aspecto del todo natural del mundo, es la muerte. No tiene nada de raro, ¿verdad? Todos vamos a ella y hasta la fecha nadie se ha salvado. Nadie.
en los cientos de miles de años de los homínidos y para el caso los millones de años de evolución biológica del universo, ni un ser sintiente se ha salvado de la realidad de la muerte. Debería de ser algo con lo que pudiésemos convivir cotidianamente. Dirán, pero el mexicano es especial porque se burla de la muerte, porque se hace pipí del susto de ella. Y solo por esto inventa chistes y esquelas y calacas danzando como un instrumento de evasión, porque tiene pavor a la muerte, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes de el no obtener lo que nos es grato? ¿Es doloroso? Y aquí tendría que hacer una pregunta muy budista. ¿Y es viable? Todos pueden contestar rápidamente, sí, pero no viven así. Viven con la certeza de que si hacen lo necesario, van a obtener todo lo que les es grato. Y más aún, van a lograr que no tengan contacto o no pierdan aquello que les es grato, no se vean separados de ello. Lo mismo podemos decir de las personas, del miedo, de la confusión. Bien, el Buda descubre algo importante y creo que es realmente para nosotros significativo. Lo que descubre es lo siguiente, se da cuenta de que en efecto todos los seres sintientes atravesamos de forma cotidiana por estos conflictos y dificultades. Experimentamos dukkha, dolor, insatisfacción, sufrimiento, ansiedad existencial, miedo y confusión, que se manifiestan dentro del contexto de nuestras vidas de forma constante, esto es cotidiana, de forma incontrolable y recurrente. Mas que no obstante hacemos todo lo posible a lo largo de nuestra existencia para diseñar una variedad de estrategias que pensamos nos brindarán la posibilidad de trascender definitivamente estos conflictos, problemas y dificultades. De hecho, una buena parte de nuestros talentos vitales están orientados hacia la estructuración y el diseño de estas estructuras que pensamos nos van a liberar del sufrimiento. Y el Buda estudia estas estructuras de una forma muy detallada. Lo primero que comenta es lo siguiente, dice, ¿no? Todos nosotros elaboramos una variedad de estrategias comunes, esto es, que compartimos los unos con los otros, con base en las cuales tenemos la certeza podremos administrar exitosamente los conflictos de nuestras vidas. Pero observa lo siguiente, dice, el problema fundamental o estructural de estas estrategias comunes para todos nosotros para lidiar con los problemas de la cotidianidad es que se basan en un desconocimiento fundamental de ciertas características esenciales de la realidad. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son estas características? La tradición budista las describe como las 3 marcas de la existencia. Bien, estas marcas o características de la existencia son en primera instancia la impermanencia. Para cualquier individuo, para cualquier científico social, para cualquier explorador de la naturaleza de la realidad, un elemento emerge como patente. Todo lo que existe muta, cambia y mueve momento a momento, instante a instante. Vivimos en un mundo por definición dinámico. Inclusive aquel que lo define y lo percibe existe de la misma manera. ¿No es cierto? Una afirmación contraria a esta provendría fundamentalmente del universo de la imaginación. La afirmación de la existencia de algo permanente no corresponde a la realidad. ¿No es cierto? Si lo piensan, algo permanente, ¿cómo existiría? Ausente de movimiento. Por ende, no se encontraría compuesto de partes, no dependería de causas y condiciones, no estaría influenciado por circunstancias y por ende no podría participar, no podría interactuar absolutamente con nada en el mundo. Aunque algo de esta naturaleza aparentemente existiese, sería irrelevante porque no podría interactuar con nosotros. En el mero instante en que lo hiciese, sería impermanente, entraría o sería sujeto a la influencia de causas y condiciones y estaría en movimiento. Este es un argumento muy poderoso, no solo del budismo, sino de la física en torno al entendimiento del mundo, por el cual se dificulta para esta tradición la noción de un Dios como el que se presenta dentro de las tradiciones judeocristianas. Un motor inmóvil, que por ende no podría ser motor. Fíjense qué interesante, ¿no? Una de las definiciones fundamentales de la filosofía cristiana que Santo Tomás de Aquino toma de Aristóteles es la definición de la divinidad, esto es de Dios, como el primer motor, al que llama el motor inmóvil. No sé si notan la contradicción. Un motor inmóvil no puede ser motor, porque la característica de un motor es que se mueve, ¿no?
el argumento que a menudo se utiliza es decir, todo tiene que tener principio y por ende el principio del principio es Dios, pero nunca se continúa el argumento. Si todo tiene que tener principio, ¿cuál es el principio del principio del principio? Y generalmente se dice, ese no tiene principio. Por ende es una tautología filosófica, dicho de otra manera, un argumento débil. ¿Vamos más o menos? Todo cambia y se transforma momento a momento. No necesitan un doctorado en física nuclear para entender esto, ¿verdad? No obstante, se necesita de una vida entera de disciplina para poder intimarlo. ¿Por qué? Porque cada vez que interactuamos con el mundo, particularmente cuando lo hacemos con estímulos que no son placenteros, ¿qué demandamos de estos? Que duren. ¿Qué es lo primero que la novia le exige al novio en el primer momento en que le toma la manita sudada? ¿Qué es lo primero que le dice? Le dice, oye, ¿me vas a querer así para siempre? ¿Y cuál es el radical primer error del novio? Sí. ¿No? El principio del fin, ¿verdad? Lo hacemos todo el tiempo. A pesar de que es un concepto que no es del todo difícil de comprender o de dilucidar, es un extraordinariamente difícil de intimar. Y de hecho uno de los más grandes retos de la vida. Si lo piensan, una de las variables que requieren de nosotros mayor madurez es el arte, porque es un arte de dejar ir, ¿verdad? Y el arte de dejar ir es uno que se encuentra afincado en el entendimiento del cambio, de la impermanencia. ¿Sí? 2, porque todo existe a manera impermanente, cambia y se transforma momento a momento, todo existe de forma interdependiente. Eso también es claro, no es difícil de entender, pero de nueva vez es extraordinariamente difícil de intimar. Por ejemplo, esta tarde ustedes me perciben a mí, mas al percibirme sus sentidos les engañan, porque ustedes tienen certeza de que yo existo como alguien totalmente separado de ustedes, ¿no es cierto? Que me muevo desde mi propio lado independientemente a ustedes como perceptores. Esto es falso. Para empezar, porque el mero hecho de que yo pueda dar esta conferencia esta tarde depende enteramente del que ustedes me vean como un profesor o como una persona de algún tipo de autoridad. ¿No es cierto? Ahí están mal, pero esa es harina de otro costal, ¿no?